2015, en unos momentos iniciaremos con la clase. Estamos a la espera de que todos los participantes se conecten. La primera pregunta es: ¿cuál de las siguientes características clínicas o de diagnóstico es más crítico para determinar si la terapia trombolítica intravenosa puede estar indicada en este paciente? A. Evaluación de los resultados de los estudios de coagulación, por ejemplo, la tromboplastina, el tiempo de tromboplastina parcial. B. Respuesta de la presión arterial para evaluar la betalol 10 miligramos por vía intravenosa. C. Identificación de un tiempo de inicio de los síntomas. D. Preguntar de una posible historia previa de ictus. Y E. La obtención de una angiografía tomográfica del cerebro para evaluar la oclusión vascular intracraneal. Contesten, por favor. Procedan a contestar la pregunta. En la fila de la izquierda ustedes van a ver una letra A. Y marquen ahí, ubiquen su cursor en ese punto y ahí van a estar mencionadas las 3, las 4, las 5 respuestas pendientes. Luego de eso yo voy a discutir esta pregunta para poder evaluarla. Muchachos, por favor, contesten en la izquierda, en la fila de la izquierda donde está la letra, ahí contesten, no contesten por el chat. Al lado derecho de la mano están las letras, ahí coloquen el cursor en ese punto y se va a abrir todas las opciones para contestar. Ya han contestado la mayoría, algunos no lo han hecho, pero igual no vamos a tomar en cuenta eso y vamos a evaluar cuántos han contestado de manera correcta y vamos a explicar el tema que estamos hablando. No. Como vemos en el gráfico, tenemos que el 31% ha respondido de manera adecuada, el resto ha cometido un error en la evaluación de sus respuestas. ¿A qué me refiero? Lo más importante cuando uno va a iniciar terapia trombolítica intravenosa es determinar el tiempo que ha pasado desde el inicio de los síntomas. Cuando uno llega a evaluar a un paciente y no define el tiempo exacto de inicio de síntomas, este manejo no se puede dar debido al hecho de que podríamos generar más un daño que un beneficio. Cuando el paciente no tiene el tiempo definido de enfermedad, es mejor no trombolizar y evitar un daño. Cuando tenemos claramente definido el síntoma de inicio y a qué hora empezó y cuánto tiempo ha pasado desde que el síntoma se ha dado hasta que llegue a la emergencia, en esa condición es adecuado tratar. El tiempo hasta hace poco se considera 3 horas para iniciar trombolisis. El último estudio, el estudio ECAS-3, realizado en Alemania, permitió extender este tiempo de enfermedad hasta 4.5 horas para pacientes que tenían menos de 80 años y no diabéticos. El tiempo de 3 a 4.5 horas va para pacientes no diabéticos y para pacientes con menos de 80 años. Entonces, pacientes que tengan más de esta edad no entran al tiempo de 3 a 4.5 horas, sino que se quedan hasta las 3 horas.
Vamos a revisar la segunda pregunta. ¿Cuáles de las siguientes opciones terapéuticas o de diagnósticos es el mejor paso para pacientes con esta condición? A, administración de alteplase intravenoso. B, aspirina de 3,25 y 75 miligramos de clopidogrel. C, monitoreo de los síntomas de 30 a 60 minutos en espera de mejoría. D, resonancia magnética cerebral. Y E, trombectomía mecánica. Pasen a contestar las preguntas, por favor. Bueno, vamos a revisar las respuestas. Tenemos que la mayoría ha marcado trombectomía mecánica, 36%, un 18% ha marcado resonancia magnética, un 22% ha marcado aspirina de 3,25 y 75 miligramos de clopidogrel, y solo un 20%, un 22% ha marcado el inicio del alteplase. Cuando ya tenemos decidido que el paciente tiene menos de 4,5 horas o menos de 3 horas, mejor aún, la indicación es el inicio de alteplase de manera endovenosa, ¿sí? Esta droga es una droga que se utiliza con la finalidad de generar la lisis del coágulo y permitir que se reperfunda aquella área el área de hipoperfusión alrededor del infarto. Alrededor del core del infarto hay un área que se llama el área que está en sufrimiento. Es el área que busca el objetivo de la trombolisis es salvar ese cerebro para que pueda quedar más funcional el paciente. Entonces, cuando ya tenemos definido el tiempo de enfermedad y sabemos que este es menos de 4,5 horas en la mayoría de los casos, uno puede trombolizar y generarle un beneficio al paciente, y la trombolisis es con alteplase. Siguiente pregunta, vamos a evaluar cuál de las siguientes recomendaciones son parte del tratamiento post-trombolisis o post-trombolítico. Procedan a contestar una vez que les termine de leer la pregunta. A, administración inmediata de aspirina. B, colocación de sonda Foley. C, trombectomía mecánica. D, repetir TEM cerebral 24 horas después. Y E, heparina subcutánea para evitar tromboembolismo pulmonar. Marquen, por favor. Ya la mayoría ha marcado y vemos las respuestas que tenemos. El 23% de los, el 28% ha marcado la respuesta correcta, que es repetir TEM cerebral 24 horas después. Lo que se busca después de una trombolisis es realizar un control tomográfico 24 horas después. ¿Con qué finalidad? Primero, de ver si ha habido una transformación hemorrágica del evento isquémico, uno, y segundo, para establecer bien la localización y el tamaño de este infarto, que nos va a permitir tomar decisiones con respecto a la condición clínica de este paciente. Si la hemorragia no hay hemorragia evidente en las primeras 24 horas, entonces se puede administrar la terapia antitrombótica después de esta primera tomografía, sea la aspirina u otro agente antiplaquetario, ¿sí? La idea de esta imagen es primero evaluar la probabilidad de haber tenido una hemorragia posterior a la trombolisis, ¿sí? A partir de eso tomar decisiones con respecto a otras drogas y al manejo más íntimo, más cercano del paciente, ¿sí? Asimismo, si el paciente no reporta hemorragia, la posibilidad de los beneficios de la terapia intravenosa con anticoagulación no está sujeta, porque hay un estudio, el IMS-3, que intentó demostrar eso, pero no demostró este beneficio, por lo que no se indica al momento anticoagulación después de una trombolisis. Vamos a proseguir con la siguiente pregunta. El mismo paciente permanece 24 horas en UCI con mejora continua de sus síntomas. Una resonancia magnética cerebral tomada a las 24 horas evidencia un infarto isquémico en la región frontal derecha sin signos de transformación hemorrágica. Su examen evidencia una mejoría notable con permanencia de la paresia facial y leve disartria.
El score de MIS es 2. La presión arterial sistólica se encuentra en el rango entre 150 y 170. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la siguiente vez, es la presentación previa y ¿cuál de las siguientes decisiones es la mejor gestión para este paciente? A, iniciar aspirina. B, infusión de heparina no fraccionada. C, continuar vigilancia en UCI. D, reducir la presión arterial menos de 140,90. Y E, realizar angiografía cerebral. Por favor, procedan a marcar la respuesta. Bueno, vamos a revisar cómo han respondido y discutir la pregunta que ha sido respondida. ¿Ya? Tenemos que el 26% ha marcado la respuesta A, 13% la B, 8% la C, 21% la D y la E lo realizó el 30%. Bueno, les comento. En la diapositiva previa vimos que el paciente se encontraba en una condición estable, ¿sí? Que se le había hecho una resonancia magnética cerebral a las 24 horas y no evidenciaba hemorragia y que aún mantenía presiones de 150 con 170. Con respecto a esto, la idea de hacer esta primera tomografía, ya la discutimos previamente, es para ver la opción de iniciar algún agente antiplaquetario. Y ahí tenemos aspirina, podemos usar clopidogrel o una combinación de clopidogrel más dipirilamol de liberación prolongada que también ha demostrado utilidad en esta condición. Como no está ninguna de las tres de manera listada, la única que queda acá es aspirina. Ahora, con respecto a la infusión de heparina no fraccionada en este grupo de pacientes, no hay evidencia sólida al momento que demuestre alguna utilidad. Continuar su vigilancia en UCI no tiene mayor utilidad si el paciente está estable. Debería salir de UCI a una unidad de ictus en donde el control es menos intenso. Con respecto a reducir la presión arterial, se ha visto en ensayos retrospectivos que bajar la presión disminuye la tasa de recurrencia, ¿sí? Pero no es una condición sine qua non debido a que muchos pacientes hipertensos cuando hacen un evento isquémico no regulan, posterior al evento isquémico cerebral, no regulan bien la presión y tienden a estar en valores más altos del promedio. Entonces no es una condición que deba manejarse de emergencia, salvo que haga una emergencia hipertensiva y requiera manejo endovenoso. Y realizar una angiografía cerebral en un paciente que tiene evento isquémico cerebral. No es de protocolo pedir una angiografía cerebral de nuevo. ¿Okay? Entonces la respuesta en esta condición es iniciar aspirina 325 el día a las 24 horas después de la primera trombolisis. Vamos a proceder con la siguiente pregunta. El paciente es trasladado a la unidad de ictus para la atención continuada. Se obtienen los siguientes resultados de la prueba de diagnóstico. La resonancia magnética cerebral. La resonancia magnética angiográfica del cuello no evidencia lesión de carótida, no hay evidencia de estenosis de la arteria vertebral, y la resonancia angiográfica de la cabeza sin estenosis intracraneal u oclusión, y el eco transtorácico muestra una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 55%, sin alteración de la contractilidad regional, ninguna señal de trombo intracardíaco, no enfermedad valvular, y a las 48 horas de monitoreo el ritmo sinusal normal. Sin arritmia significativa y lípidos en ayunas muestran un LDL en 136 y un HDL un poco bajo en 34. Bajo estas condiciones, les quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes test diagnósticos solicitaría usted a este paciente? A, ecocarotidio. B, evaluación genética del factor 5 de Leydig. C, venografía de la resonancia de la pelvis. D, Doppler transcraneal. Y E, endoscopía ecotransesofágico. Espero sus respuestas. Por favor, les agradecería que terminen de marcar para avanzar con respecto a las encuestas, por favor. Excelente. ¿Qué tenemos? Tenemos que un 12% ha marcado de ecocarotidio, un 8% una evaluación genética del factor 5 de Leydig, un 12% venografía, un 16% ha marcado Doppler transcraneal
un 16% ha marcado ET, ecotransesofágico. Bueno, con respecto a este paciente, es un paciente que ya tenemos una resonancia que tiene una resolución de más o menos 97% que nos dice que la parte carotidia no tiene absolutamente ningún tipo de lesión. Eso nos aleja de la opción de pedir un ecocarotidio, por eso no se da respuesta. Con respecto a una evaluación genética de factor 5 de Leydig, esta condición se solicita cuando el paciente tiene menos de 40 años o menos de 45 años, o uno considera que el paciente entre en el grupo de paciente con stroke en paciente joven. En ese grupo de pacientes yo justifico la evaluación genética del factor 5 de Leydig. O cuando siendo mayor de 40 o 45 años no encuentro una condición que me ponga en riesgo después de haber hecho todo un estudio vascular completo. Con respecto a la venografía para la resonancia de la pelvis, no hay razón para pedir esta condición, pues a partir de ahí no hacen los pacientes eventos vasculares isquémicos. Doppler transcraneal tiene utilidad en el contexto de un paciente con evento vascular, sí, pero no tiene una prioridad mayor. ¿A qué me refiero? Yo puedo hacer el Doppler transcraneal durante el mismo proceso de la trombolisis para ver cómo se perfunde el encéfalo, ¿sí? Pero en el contexto del paciente que ya tengo todos mis estudios hechos y no tengo etiología, la etiología, y tenemos una resonancia magnética de vasos intracraneales que me muestran que no hay estenosis, la probabilidad de encontrar con un Doppler transcraneal un hallazgo sugestivo de estenosis, habiendo ya tenido una resonancia intraarterial, intracerebral, que me diga que los vasos no están afectados, es menos probable. Y una neurocopía transesofágica, una ecocardio transesofágica, esa es la respuesta. Con respecto a este tema vamos a discutir de manera muy amplia. Si bien no es fácil llegar a este diagnóstico, a esta solicitud de eco transesofágico, les comento, tenemos un estudio hecho en Cayetano en donde 21% de nuestros pacientes tenían afectación cardíaca. Lo que vemos es que cuando evaluamos nuestra población contra la población americana o la población europea, ¿qué tenemos? Nosotros solo encontramos FA, por ejemplo, en el 16% de nuestros pacientes, mientras que Europa o América sobre todo está en un rango del 26%. ¿A qué me refiero? Que hay un 10% de diferencia en la frecuencia de FA, no encontrándose mayor hallazgo con respecto a la edad o a otros factores de riesgo. ¿A qué me refiero? Probablemente nosotros no estamos subdiagnosticando fibrilación auricular en nuestro grupo de pacientes porque no le hacemos Holter. Nosotros le hacemos Holter solo al 1%, mientras que los europeos o los americanos están por encima del 30% de los pacientes con respecto a esta prueba de Holter. Eso es uno. Dos, cuando uno plantea la opción de un eco transesofágico, perdón, lo hace con la intención de evaluar la posibilidad de tener un foramen oval que esté explicando la aparición del evento, ya que no tengo hallazgo en otra condición. Eso es uno. Dos, el eco transesofágico también me permite definir a nivel de la orejuela la presencia o no de pequeños coágulos. Me permite ver si hay contraste espontáneo en las orejuelas que me condicionen la aparición del evento vascular, ¿sí? Por eso, cuando yo tengo todos los estudios negativos, una opción viable es hacer el eco transesofágico que me dé la oportunidad de evaluar de mejor manera toda la parte cardíaca. Y no solo la parte cardíaca, sino que muchos pacientes pueden hacer eventos vasculares a partir del arco aórtico. Y el arco aórtico lamentablemente aún no se puede evaluar con una eco transtorácica. Es por eso que en este paciente la siguiente prueba o la prueba que debería pedirse es una ecografía transesofágica. Sigamos con la pregunta siguiente. ¿Cuál de los siguientes manejos es el adecuado para el control de los lípidos? Respondan, por favor. A, adherencia a una dieta baja en grasas. B, atorvastatina. C, niacina. D, fibratos. Y E, ezetimibe. Respondan, por favor. A ver, el señor Huber, por favor, marque en el lugar adecuado. Al lado de la manito está la letra. Ahí marque su respuesta, no en el chat, por favor. Si tiene alguna duda puede escribir la señorita Sánchez, ¿Sánchez es? En el chat, por favor, para poder ayudarla. Bien, estamos viendo que
La respuesta mayoritaria ha sido el uso de atorvastatina, ¿sí? El resto de diagnósticos, el resto de opciones tiene menos opciones votadas. 51% de la población de personas en este momento ha considerado que el uso de atorvastatina está indicado, y eso es lo correcto. Uno debe usar estatinas para bajar los lípidos, pero más que para bajar los lípidos, que es lo que se muestra en esta gráfica o en esta pregunta, el objetivo del uso de estatinas no es solamente bajar los lípidos, sino bajar los riesgos. Cuando yo evalúo esta condición clínica y evalúo los pacientes con estatinas versus los pacientes sin estatinas, los sujetos con estatinas tienen menor tasa de recurrencia de evento, tienen menor tasa de complicaciones, tienen menor tasa de rehospitalización, tienen menor tasa hasta de enfermedad renal a largo plazo. Entonces, lo que uno hace cuando inicia estatinas en este grupo de pacientes no es solamente bajar los lípidos, sino sobre todo es bajar los riesgos vasculares. Eso quiero que quede claro, más que bajar solamente los lípidos es bajar los riesgos vasculares. Y para eso actualmente existe una calculadora que nos permite evaluar riesgos y nos permite definir qué sujetos deben ir a terapia hipolipemiante. ¿A qué me refiero? Si yo, luego de hacer mi cálculo con la máquina, encuentro que un sujeto tiene más de 7.5% de riesgo de hacer un evento vascular a 10 años, ese paciente está en riesgo de hacer evento y hay que usar estatinas. No porque solamente le evito un infarto de miocardio, no porque solamente le evito un infarto cardíaco o cerebral, no, le voy a ayudar muchísimo bajándole muchas opciones de riesgo como rehospitalizaciones, eventos trombóticos no necesariamente cardíacos. Entonces, debo usar estatinas para bajar riesgos, ¿ok? Eso quiero que quede claro en ustedes, no solamente es para bajar el colesterol. Ahora, la dosis, hay un problema con respecto a la dosis. Mucha gente tiene temor de usar dosis de 80 miligramos de atorvastatina en los momentos iniciales del evento. No deben tener temor. La última guía de lípidos ha suspendido ya el monitoreo continuo tanto de la prueba hepática como de la prueba de músculo para los pacientes que toman atorvastatina. Entonces, la seguridad es mayor y por eso es que han retirado. Ahora, no les niego con esto que algunos pacientes, sobre todo mayores, pueden hacer tanto el compromiso hepático como compromiso miopático, ¿no? Entonces, pero cuando yo cojo grandes poblaciones, estos eventos son mínimos. Vamos a proceder con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes eventos adversos son más frecuentes en pacientes que toman ergotamina 2 miligramos en los ataques de migraña? A, dolor torácico, B, diarrea, C, congestión nasal, D, náuseas y E, parestesias. Respondan, por favor. Vemos aquí que de las respuestas que han emitido, la mayoría no ha contestado, 38% no ha contestado, y la respuesta correcta es náuseas. Este es un efecto adverso que se puede ver en pacientes cuando consumen ergotamina a esa dosis de ataque para pacientes con migraña, ¿sí? Todos aquellos migrañosos conocemos que es una muy buena opción para el manejo de la migraña, sobre todo en el ataque agudo, ¿no? El dolor torácico hay que tener cuidado cuando aparece en el contexto de consumo de ergotamina. Podría tener el paciente enfermedad coronaria y verse esa condición, pero no es frecuente. Con respecto a diarreas y congestión nasal, son condiciones que puede verse en algún grupo de pacientes, pero no es frecuente. Náuseas es el hallazgo más frecuente evidenciado con el consumo de ergotamina. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Hombre de 62 años, diestro, hipertenso y diabético. Se presenta al departamento de emergencia después de 3 días de debilidad progresiva en el brazo derecho, acompañado de problemas de habla y leve cefalea. Su esposa reporta problemas de atención desde hace 8 semanas atrás. Asimismo, reporta debilidad de 4/5 en el brazo derecho, así como afasia motora leve. Una tomografía computarizada de la cabeza muestra una sola lesión frontoparietal izquierda que capta contraste
¿sí? Y que nos habla de un compatible con un edema vasogénico. Eso es el cuadro clínico que les estamos presentando y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes exámenes en el enfoque más adecuado y eficaz para un diagnóstico con el mínimo retraso? ¿A qué me refiero? ¿Qué examen debería tomar para rápidamente caer en que el paciente tiene un diagnóstico y se puede manejar? Contesten, por favor. Marquen, por favor, no están marcando la pregunta. ¿Podemos ver la estadística, por favor? Ya. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta pregunta? Que el 38% ha marcado la respuesta correcta, que es obtener una resonancia con y sin contraste, ¿sí? Y que se complementa con algunas otras pruebas como espectroscopía, que nos permite evaluar si tenemos gran cantidad de recambio de lípidos, por ejemplo, si tenemos un aumento en la creatinina o alguna otra, o lactato, que nos pueden dar ideas y nos pueden ubicar si esta condición es más para una condición inflamatoria, una condición infecciosa o tal vez una hemorragia, ¿sí? Por las características del cuadro clínico. Primero, porque es un tiempo de enfermedad de 8 semanas, donde de forma progresiva el paciente empieza a tener afectación. Cada vez, mientras más pasa el tiempo, la fuerza muscular también se empieza a afectar, ¿sí? El paciente cada vez se desubica de manera más importante y encontramos una lesión en la región frontal, lo que nos está hablando es de un proceso neoformativo, ¿sí? Y eso se corrobora con la presencia de un edema vasogénico importante que llama la atención. Al tener edema vasogénico, son pocas las entidades que nos van a dar edemas vasogénicos. Básicamente van a ser las neoplasias de estirpe glandular las que nos van a tender a dar edema vasogénico. Y en ese contexto, lo que yo voy a pensar es que algo que se ha formado hace de que 10, 12 semanas, el paciente empieza a tener manifestaciones y viene a la emergencia focalizado con un edema vasogénico en la tomografía. La primera opción es que esto sea una neoplasia. Entonces, ante esa condición, yo voy a plantear como primera opción de diagnóstico una resonancia con contraste para evaluar de mejor manera todo el área que está afectada. Entonces, la respuesta correcta es la respuesta B. Seguimos con la siguiente pregunta. Al paciente se le somete a una resonancia cerebral donde se evidencia una lesión que capta contraste aunque no desvía línea media. En la espectroscopía que se evidencian picos de lactato y lípidos. Asimismo, aumento de la relación colina-creatinina, lo que sugiere un glioma de alto grado. Al momento, ¿cuál es el mejor tratamiento inicial para este paciente? Procedan a marcar, por favor, y luego vamos a discutir las respuestas. Gracias. Vamos a proceder a ver las respuestas y ver qué encontramos, ¿sí? La mayoría no ha marcado, ¿sí? La respuesta correcta es la respuesta A, de 4 a 8 miligramos de dexametasona por día, 1 a 2 veces al día, ¿sí? Otro grupo ha marcado de 4 a 8 miligramos de dexa, 3 a 4 veces al día. Un grupo pequeño ha marcado 12 miligramos a 16 miligramos de dexa, B y D, ¿sí? 12 miligramos a 16 miligramos de dexa, T y D,
Y 500 miligramos de acetaminofén, eso es casi imposible de sostener, digamos, y evitar esteroides, eso no es correcto. Con respecto al uso de corticoides, cuando usamos corticoides, nosotros tenemos la opción de disminuir algunos mecanismos moleculares que se dan a nivel del encéfalo. Esta presencia del edema vasogénico en el cerebro ocurre porque hay unos cambios a nivel de unas proteínas que constituyen la membrana basal. ¿A qué me refiero? Hay unas proteínas de nombre claudinas y ocludinas que normalmente están constituyendo parte de la membrana basal. Cuando un paciente tiene una neoplasia, se forman sustancias que van a cambiar la tasa de recambio de estas proteínas, y van a separar las proteínas que están formando la membrana basal, permitiendo el flujo de líquidos a través de esta membrana basal y generando el edema vasogénico. Asimismo, se generan sustancias vasoactivas a nivel del encéfalo que hacen que se permeabilice esta membrana basal que normalmente no deja pasar líquidos. Entonces, cuando yo uso corticoides, lo que hago es disminuir ese efecto de la neoplasia temporalmente y mejora parcialmente el paciente, tanto de las náuseas, de los vómitos, como del edema que genera la neoplasia. Entonces, la condición que debe marcarse es dexametasona de 4 a 8 miligramos diariamente, dado en 1 o 2 dosis al día, ¿sí? Vamos a avanzar a la siguiente pregunta. El mismo paciente presenta episodio convulsivo, por lo que se le repite la resonancia magnética donde se evidencia mayor compromiso cortical, por lo que usted indicaría el siguiente anticonvulsivante. Marque la respuesta que considera apropiada, por favor. Bueno, tenemos las respuestas. El 34% ha marcado carbamazepina, un 30% ha marcado fenitoína y un 15% ha marcado valproato. Nadie ha marcado lamotrigina o levetiracetam. Con respecto a esta pregunta, les comento que aquí hay un error garrafal de todos los que estamos en la discusión, porque carbamazepina, fenitoína y ácido valproico no son la droga de elección en los pacientes con neoplasia. ¿A qué me refiero? Tanto la fenitoína, el fenobarbital y la carbamazepina son sustancias que inducen enzimas. Cuando un paciente tiene una neoplasia y yo le induzco enzimas, lo que voy a generar en este paciente es que cuando hagamos la quimioterapia, al estar inducidas las enzimas, las concentraciones inhibitorias mínimas de estas sustancias quimioterapéuticas van a estar disminuidas debido a la inducción que se ha generado por estas drogas. Asimismo, valproato puede generar lo opuesto, disminuye la acción de estas enzimas y puede aumentar la concentración sérica de estas drogas quimioterápicas y a partir de eso generar mucha toxicidad. En el manejo de esta condición de crisis, en el contexto de un paciente que tiene un síndrome convulsivo asociado a una neoplasia, la droga de elección es levetiracetam. Ha demostrado, si bien no hay estudios que sean comparativos de levetiracetam versus cualquier otro anticonvulsivante antiguo, ¿sí? La evidencia muestra que los pacientes que han sido manejados con esta condición, con esta nueva droga, tienen menor tasa de complicaciones. No hay compromisos dérmicos, no hay afectación de las concentraciones de estas drogas cuando se utilizan por vía oral, ¿sí? Levetiracetam es la droga que normalmente recomendamos en pacientes con neoplasias para el manejo mejor de la quimioterapia después del diagnóstico que se le ha dado al paciente. Bueno, vamos a proceder a escuchar algunas preguntas durante estos 10 minutos que quedan. No escucho la pregunta. Marcela, pulsa el botón hablar, por favor, para poderte escuchar. No la encuentro. Acá está. Ok.
Ok, Marcela, acabo de leer tu pregunta. En caso de sospecha de TBC más convulsión, ¿ya? Dependiendo de qué usaríamos. Bueno, primero, todo paciente con tuberculosis, ya sea meningia o, o básicamente meningia y que hace una crisis, tiene indicación de corticoides, ¿ok? Eso es uno. Un paciente con meningitis tuberculosa, por ejemplo, que me hace una convulsión, debe recibir corticoides a dosis de 0,4 miligramos por kilo de peso. Y eso va a ir disminuyendo en el tiempo a 0,2, 0,3, 0,2, 0,1 y en el tiempo se le va a quitar en cuestión de 8 semanas después de iniciado el evento. Así que en ese momento no hay razón para no usar corticoides aún teniendo TB y crisis, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Rolando, te escucho. Para manejar un DCB hemorrágico, ¿qué debemos emplear? Primero, con respecto al DCB hemorrágico, tenemos que entender cuál es la etiología. Cuando tenemos un paciente con ACV hemorrágico, debemos tipificar si esto es una hemorragia intraparenquimal o una hemorragia subaracnoidea. Si tenemos una hemorragia intraparenquimal, la causa más frecuente de hemorragia intraparenquimal es hipertensión arterial no controlada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que tratar de bajar la presión. Según las guías, debe llegar a 160,90 al momento. Pero ya hay dos estudios, el estudio INTERACT 1 y el estudio INTERACT 2, realizado por el profesor australiano, que ahorita no recuerdo el nombre, encontró que bajar la presión aún más, no 160, sino 140,90, no generó cambios en la mortalidad, pero sí en la morbilidad de los pacientes que estaban sometidos a este test intenso. Lo que ocurre es que el paciente hace un evento cerebrovascular hemorrágico, normalmente el tamaño del evento hemorrágico aumenta en las primeras 24 a 48 horas. Entonces, mientras más temprano se maneje esa presión y se tienda a bajar a 14,8, 14,9 la presión, más factible va a ser que el daño hecho por el aumento de volumen del tumor, del aumento de volumen de la hemorragia sea menor y el paciente clínicamente esté más estable. ¿Alguna otra pregunta? Alessandra, te escucho. ¿O vas a escribir? ¿Cómo diferencio una hemorragia subaracnoidea de una intraparenquimal? ¿Solo por el inicio brusco o cómo hacer? A ver, primero, ambos casos se caracterizan por presentar dolor, ¿sí? Entonces, básicamente el dolor puede no necesariamente ser una variable que debe evaluarse. Aunque sí nos va a hablar de una cosa, las hemorragias intraparenquimales, dependiendo del volumen que tengan, pueden ser mayor o menor, pueden tener mayor o menor dolor. En cambio, las hemorragias subaracnoideas, por ser sangre expuesta al espacio subaracnoideo, son extremadamente dolorosas. Cuando yo tengo una hemorragia y me guío de la variable dolor, cuando esta es más intensa, tiendo yo a pensar que esta es HCA o hemorragia subaracnoidea. Eso es uno. Dos, pero a todos estos pacientes yo les tengo que someter a una tomografía. Y es sencillo en una tomografía ver que la hemorragia intraparenquimal está dentro del parénquima, mientras que en la hemorragia subaracnoidea se ubica en el espacio subaracnoideo. ¿Y dónde debemos buscar? Debemos buscar a través de las cisternas peritroncales. Ahí es donde vamos a encontrar con mayor frecuencia los diagnósticos para hemorragia subaracnoidea. Sigamos. Ya, pero si es que, por ejemplo, yo tengo la rigidez de nuca, ¿puedo encontrar en los dos? Sí, es factible encontrar las dos. Hay pacientes que pueden hacer una hemorragia intraparenquimal y que se abre al espacio subaracnoideo. Tienen primariamente una hemorragia intraparenquimal, pero por el volumen del hematoma que se forma, se rompe la corteza y se expone sangre al espacio subaracnoideo. Así que no necesariamente me hace el diagnóstico el hecho de que tenga rigidez de nuca. Más frecuentemente yo voy a tener rigidez de nuca en HCA.
pero que tenga solamente HCA, rigidez de nuca, y esa es una variable que yo deba tomar en cuenta, no necesariamente. Tenemos pacientes que habiendo empezado como una hemorragia intraparenquimal, tienen hemorragia subaracnoidea también porque parte del sangrado se extrapola hacia el espacio subaracnoideo, así que no me voy a poder guiar solamente de esa variable. A ver, Víctor, ¿te escuchamos o te leemos? Pregunta, alternativa de tratamiento preventivo o mantenimiento de migraña. Ya, ahí tenemos que definir dos cosas. ¿Cuál es? Me pregunta, ahorita, Wendolin, un ratito, voy a contestar a Víctor. Víctor me habla sobre, alternativa de tratamiento preventivo o mantenimiento de la migraña. Con respecto al tratamiento preventivo o mantenimiento de migraña, primero debemos ver que hay que en el manejo tenemos el manejo agudo y el manejo profiláctico. Con respecto al manejo agudo es AINES y corticoides o lo que ustedes deseen usar para calmar la crisis. Pero cuando vamos a terapia de prevención o mantenimiento, con respecto a eso hay muchas drogas y hay que uno individualizar esta condición. Podemos usar calcioantagonistas, podemos usar antidepresivos tricíclicos, podemos usar muchas sustancias que ayuden que el paciente no haga episodios de crisis. Ahora, la tasa de respuesta varía de paciente a paciente y no todos responden de igual forma, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos usar? En lo que en nuestra experiencia sea más frecuente. Yo les puedo contar, flunaricina, para mí van muy bien los pacientes con flunaricina, ¿sí? Pero hay pacientes que no van tan bien y uso propanolol. Y hay algunos pacientes en que tengo que usar topiramato. Entonces, depende de cada paciente qué droga vamos a usar para poderlo ayudar. La pregunta de Wendy sobre cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea. La causa más frecuente, la que se sabe es la traumática. Muchas veces estamos en una combi, frena la combi, nos golpeamos la cabeza y podemos tener un TEC importante y dar hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Pero a esas hemorragias no tienden a ser fatales, molestan, duelen, incomodan, pero no tienen la tasa de mortalidad que tiene una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma, por ejemplo, ¿no? O por una malformación grande. Entonces, la más frecuente es traumática, luego viene la aneurismática. En caso de trombolisis, me pregunta Rolando, ¿existiría algún beneficio si se inicia dentro de las 6 primeras horas? Lo que vas a conseguir es que el paciente fallezca, Rolando. No hay ningún ensayo clínico que avale esta decisión. Cuando por error se ha hecho eso, los pacientes han fallecido con hematomas inmensos en todo un hemisferio. Entonces yo no te recomiendo, si no tienes clara la hora, es mejor no trombolizar al paciente porque se te va a complicar. ¿Okay? Vamos a tomarnos unos minutos, voy a contestar esta última pregunta en una embarazada. ¿Qué fármaco es de elección en caso de convulsiones? Bueno, con respecto a las convulsiones, primero, una mujer cuando tiene epilepsia y se va a embarazar, el primero que se debe enterar que se va a embarazar la paciente no es su esposo, sino es su médico. ¿Por qué? Porque hay que planificar todo el embarazo en una epiléptica. ¿A qué me refiero? Cuando un paciente tiene epilepsia, 6 meses antes debe estar en manejo con vitamina B12 y ácido fólico. ¿Para qué? Para suplir todos sus requerimientos y no tengamos problemas neurológicos a partir de esta deficiencia. Eso es uno. Dos, cuando un paciente se va a embarazar, 6 meses antes debemos hacer, o 3 meses antes a lo mucho, debemos hacer un cambio en la droga de manejo para sus crisis. ¿A qué me refiero? Si un paciente toma valproato, su tasa de daño cerebral por valproato está alrededor del 8 al 10%. ¿Sí? Si toma carbamazepina entre 4 y 5%, si toma fenitoína entre 5 y 7%, entonces en ese contexto es mejor bajar esos riesgos usando otras drogas como la motrigina o levetiracetam, que sus riesgos están entre 1 y 2% de tener un daño, un paciente con alguna afectación. Entonces estas dos drogas, la motrigina y el levetiracetam, son las drogas de elección que deben usar en los pacientes antes de que se embarazan. Una vez embarazada y la mujer sabiendo que tiene epilepsia, normalmente se va a enterar, ¿qué le digo? 8 a 12 semanas después de haberse embarazado, o 6 semanas como mínimo. Tiempo en el que ya, si es que el daño se ha hecho en el cerebro, ya no hay forma de retroceder porque el cerebro empieza a desarrollarse a partir del día 24. Si yo le voy a cambiar a las 6 semanas, si el daño ya está hecho, ya no lo voy a poder revertir.
Entonces, la droga de elección en estos pacientes es levetiracetam y la motrigina, pero más importante que la droga es la conducta preventiva para que no se complique estos pacientes y sepan qué hacer. Bueno, muchachos, vamos a entrar en descanso por unos 10 minutos y ahí volvemos. Bueno, vamos a empezar, o vamos a continuar con esta fase segunda en donde vamos a discutir algunos casos. Quiero que cualquier duda, cualquier dificultad que tengan me la hagan saber a través del chat y vamos resolviendo las dudas, ¿sí? Si tienen alguna pregunta con respecto a la pregunta que estamos desarrollando, escríbanme nada más en el chat y vamos a continuar. Un favor, les pido que revisen esta diapositiva que trata sobre una paciente que acude por cefalea, náuseas y temperatura de 38 grados, ¿sí? La frecuencia cardíaca está en 90, la presión arterial normal, la frecuencia respiratoria normal. La flexión del cuello y la rotación lateral están limitadas por el dolor. No hay erupciones en la piel. La memoria, la atención, el razonamiento y la comprensión están intactos. Las pupilas son simétricas y responden a la luz. Los campos visuales están conservados. Los reflejos son normales y simétricos. El examen sensitivo está intacto y el vibratorio también. El examen cerebeloso es normal. La marcha y la postura son normales. Entonces, este es el cuadro de un paciente que hace básicamente cefalea, náuseas y fiebre. Y al examen que tenemos rigidez de nuca, ¿ok? En ese contesten por favor y cualquier duda me la hacen saber. Contesten la pregunta por favor. Quiero ver cómo estamos. Bueno, yo les pido que por favor contesten rápido con la finalidad de tener más tiempo para discutir los temas que estamos revisando. Vamos a revisar las respuestas y vamos a definir qué hemos encontrado. Un 17% marca la respuesta correcta, que es dexametasona y tratamiento antibiótico empírico para MEC. Un 37% ha planteado una punción lumbar, un 3% ha planteado uso de manitol, un 3% ha planteado que lo vea enfermedades infecciosas y un 10% el uso de una tomografía. Bueno, les comento, cuando uno evalúa a un paciente en esta condición clínica, uno tiene que sopesar riesgo-beneficio. ¿A qué me refiero? Si yo tuviera un familiar en esta condición y voy a intentar hacerle todos los estudios previos al inicio del agente que puede generar un beneficio a largo plazo, me voy a demorar más de 6 horas y en ese contexto el paciente se me va a complicar. Una TEN cerebral, en el contexto de un paciente como el que rápidamente ha hecho un cuadro infeccioso caracterizado por fiebre, cefalea y rigidez de nuca, es poco probable que se nos complique el paciente, aunque existen casos reportados de complicaciones en las primeras 24 horas después de un evento de este tipo, pero son minoritarios, rara vez se presentan, ¿ok? Con respecto a interconsulta para enfermedades infecciosas, esta no es una condición que requiera mucho conocimiento para tomar decisiones, para llamar en la parte infectológica. El uso de manitol no hay ningún aval para uso de esta condición y punción lumbar sí es una cosa que tiene que hacerse en los pacientes, pero no es lo primero que tiene que hacerse. Lo primero que tenemos que hacer es usar dexametasona y tratamiento antibiótico empírico. ¿Por qué?
porque esto me va a cambiar el pronóstico no solamente en morbilidad, sino en mortalidad. Entonces, los pacientes, cuando se someten a esta condición, deben ser manejados de manera rápida y de manera adecuada. ¿Y para qué usamos desametasona? Para evitar complicaciones auditivas que se veían asociadas a hemófilos influenza tipo E. ¿Y por qué usamos el antibiótico? Usamos antibióticos porque asumimos que la mayoría de estos pacientes, o un grupo de estos pacientes, pueden tener una infección por una bacteria, y el uso temprano de antibióticos en este grupo ayuda a que este efecto de la bacteria no sea tan dañino. Si tuvieran alguna pregunta en este caso, háganlo y vamos a ir resolviendo conforme ustedes pregunten. Procedan, por favor. A ver, Víctor. Así les... A ver, vamos. ¿Cuál es el antibiótico adecuado? Creo que en un momento les voy a hacer una pregunta de esas, así que no les puedo contestar en este momento esa respuesta. ¿Sí? Ahorita les voy a preguntar eso y vamos a discutir el caso de los antibióticos. Pero de dar antibióticos no negativizaría el resultado de la punción lumbar futura, pregunta alguien. Sí, es factible que pueda negativizarse la punción lumbar, pero yo prefiero tener una punción lumbar con un resultado negativo a tener un paciente con un resultado positivo y que tenga epilepsia o tenga algún daño encefálico permanente. Cuando yo tengo que tomar decisiones de que pongan en riesgo la salud o la vida de una persona, eso va a estar por encima de cualquier efecto intermedio que pueda conseguir cuando dejo de hacer lo correcto. Por esa razón yo sí colocaría antibióticos y luego haría un estudio como siempre lo hago. ¿Una pregunta más? Ajá, muy bien. Cuando un paciente tiene, acá Patricia Suisse Porras habla de que tuvo un caso similar, pero el paciente tuvo anisocoria, con trastorno en el nivel de conciencia. Ya. Cuando un paciente tiene el trastorno en el nivel de conciencia asociado a un cuadro meningio, debo tener claras algunas variables, como son variables pronósticos en el paciente que tiene meningitis. Lo que quiero decirles es, debemos tener claro que este es un cuadro meningio, debemos tener claro que hay una infección en la región meningia que puede afectar no solamente la meninge, sino que se puede meter al encéfalo. ¿A qué me refiero? Te puede dar crisis, entonces ya no es solamente meningitis, sino que está metiéndose al cerebro y va a darte crisis. Uno, te puede dar trastorno en el nivel o en el contenido de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que ya no solamente es meningio, sino que está siendo más que meningio encefalítico. Entonces el paciente va a tener peor pronóstico. Si el paciente hace convulsión, peor pronóstico. Si el paciente focaliza, peor pronóstico. Entonces, todos los pacientes cuando tienen o inician el cuadro como una meningitis y progresa este cuadro hacia un cuadro encefalítico, van a tener peor pronóstico. ¿Sí? ¿Qué otras condiciones pueden darte esta evaluación? Cuando un paciente tiene anisocoria, lo que debo pensar es que el compromiso está a nivel troncal. Y si te está dando trastorno de conciencia, deben usar ahí una mnemotécnica que les puede ayudar mucho a definir condiciones asociadas al trastorno de sensorio. ¿A qué me refiero? Pueden usar, hay una mnemotécnica que es A, E, I, O, U, TIPS. A de alcohol, E de epilepsia, I de infecciones, O de oxígeno y U de uremia. Y en TIPS pueden usar T de trauma, I de insulina, P de venenos y drogas y S de stroke. Cuando ustedes utilizan esta mnemotécnica para buscar las probables etiologías asociadas al trastorno sensorio, están más o menos barriendo el 80% de los pacientes con diagnóstico de trastorno sensorio y van a tener facilidades para definir potenciales etiologías asociadas a un trastorno sensorio. ¿Ok? Prosigamos. A ver, ¿alguna otra pregunta que tuviera? ¿O avanzamos? A ver, Alessandra. Bajo cualquier circunstancia. Alessandra, no te leo. No estoy hablando, ¿no? Aló, te Sí, escucho. bajo Dime. cualquier circunstancia siempre primero tengo que hacer el tratamiento antibiótico. O sea, yo entiendo que si estás
no sé, estás lejos de algún centro de salud, tú vas a comenzar tratamiento antibiótico previo a la ATL, pero no es ideal hacer primero la ATL antes que el tratamiento antibiótico. Si tú, a ver, Alessandra, si tú le garantizas al paciente que en cuestión de 1 hora vas a tener una tomografía y una punción lumbar hecha, yo no me haría ningún problema en que te tomes ese tiempo, ¿sí? Pero, estando en el Perú, en los mejores hospitales del Perú, hacer una punción lumbar y una tomografía antes de iniciar antibiótico, les aseguro que no toma menos de 2 a 4 horas. Y voy a poner en riesgo a un paciente. Hasta en las clínicas privadas existe demora para hacer una punción lumbar porque en algunas de ellas hasta se tiene que pedir sala de operaciones para hacer la punción lumbar. Entonces, esta es una pregunta que yo les planteo porque quiero que fijen el concepto de que es prioritario el tratamiento antibiótico temprano porque cambia mortalidad. Es prioritario porque cambia morbilidad. ¿Ok? Si ustedes le pueden ofrecer al paciente, mire señora o mire señor, yo se lo voy a hacer todo esto en cuestión de 40 minutos, excelente, tómate los 40 minutos y no des antibióticos. Pero fíjense en el lugar donde ustedes trabajan, evalúen esos riesgos y con eso se toma una decisión. Ya. Doctor, ¿cuál era la nemotecnia? A-E-I-O-Q. Y de ahí T-I-P-S. Bueno, vamos a proceder con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el microorganismo más frecuente asociado a esta condición clínica? Bacteroides sp y Fusarium, enterobacterios, bacilos gram negativos, Streptococcus pneumoniae o Streptococcus sp y enterobacterias. Contesten, por favor. Contesten pronto porque de esa manera aprovechamos el tiempo y discutimos más que simplemente estar perdiendo el tiempo en la respuesta. Bueno, vamos a ver cómo han contestado y vamos a discutir eso, ¿sí? Bueno, ninguno ha contestado en mayor cantidad, 48%, y hay un 34% que ha dado la respuesta correcta, que es Streptococcus pneumoniae. La etiología más frecuente de las neumonías, de las meningitis bacterianas, son por Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Y es la respuesta correcta. Las otras condiciones como bacterioides o enterobacterias o bacilos gram negativos están asociados más a condiciones de cronicidad o a condiciones de neuroquirúrgicas. ¿A qué me refiero? Un paciente que es sometido a un procedimiento quirúrgico y hace una meningitis. En ese contexto, sí es prioritario ver bacterioides, se pueden ver bacterias gram negativas o enterobacterias, ¿no? Pero en un paciente que no ha sido manipulado y que viene de la calle, normalmente es un gran positivo el agente causante de estas meningitis. Procedamos con la siguiente pregunta, que es lo que estaban preguntando de manera insistente ustedes. El tratamiento empírico para esta condición debe incluir A, ceftriaxona más banco, ceftriaxona más meropenem, C, ceftriaxona banco más meropenem, ceftriaxona sola o meropenem más vancomicina. Respondan, por favor. Vamos a evaluar sus respuestas. Encontramos que un 32% tiene la respuesta correcta, que es ceftriaxona. Si hay un grupo que ha marcado ceftriaxona más vancomicina, otro grupo que ha marcado meropenem más banco, y hay un grupo que no ha marcado nada.
Bueno, les comento, con respecto a ceftriaxona vancomicina, si bien la literatura americana sugiere usar ceftriaxona vancomicina, esa evidencia es válida para ellos porque tienen gran cantidad de estreptococo meticilino resistente, cosa que no tenemos nosotros. Nosotros tenemos básicamente estreptococos sensibles y con ceftriaxona cubriendo a 2 gramos cada 12 horas, tenemos una muy buena opción para el manejo de esta condición. Así que ninguna otra condición más que solo ceftriaxona nos facilita o nos permite una buena cobertura antibiótica cuando sospechamos una meningitis bacteriana. La respuesta aquí es ceftriaxona. Vamos a avanzar. Con respecto a esta pregunta, un hombre de 32 años, a ver, me pregunta Wendolin, en todo caso para el examen, si nos ponen ambas alternativas, marcamos solo ceftriaxona para Perú, es solo ceftriaxona, ¿sí? No hay evidencia de que debamos dar vancomicina. Hay un estudio hecho en Cayetano por la doctora Teresa Ochoa, donde logró aislar en la UCI de neonatos, si no me equivoco, agentes infecciosos asociados a meticilina resistencia, ¿sí? Pero eso es solo un estudio y no es una cosa generalizada. En nuestro país la indicación es ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas más corticoides, ¿ok? Si les ponen en el examen es ceftriaxona. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Un hombre de 32 años de edad acude al servicio de urgencias con dolor de cabeza y confusión. Se despertó con un dolor de cabeza que se intensificó durante el día. Más tarde se desarrolló un episodio de 2 minutos de pobre capacidad de respuesta asociada a chasquido en los labios, seguido por confusión. Su esposa se preocupó y llamó a una ambulancia. A su llegada a urgencias, que se le observa febril, 40 grados, él parece incómodo y reporta un dolor de cabeza. Sus hallazgos en la exploración neurológica se caracterizan por errores parafásicos frecuentes, cuadrantanopsia homónima derecha y signo de Babinski derecho positivo. ¿Cuál de las siguientes pruebas de diagnóstico son más útiles en este contexto? Lean y respondan la pregunta, por favor. Por favor, para discutir este caso que está muy interesante. A ver. No, lo que te están preguntando con respecto a este caso es, tienes un paciente que está haciendo un cuadro clínico caracterizado por trastorno confusional, fiebre, cuadrantanopsia homónima derecha y tiene un Babinski derecho. Entonces, en ese contexto, te plantean cuál de estas pruebas diagnósticas son más útiles para evaluar la condición que estamos viendo. Bueno, yo creo que han contestado la mayoría, vamos a ver. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que un 36% ha marcado herpes simple tipo 1, un 16% ha marcado del tipo 6, un 3% ha marcado varicela, un 10% cultivo viral y West Nile ha marcado un 6%. Bueno, la respuesta en su mayoría está bien. 36% van a buscar herpes virus tipo 1, exacto. ¿Qué está haciendo este paciente? Si ustedes se dan cuenta, él está haciendo un cuadro confusional asociado a un patrón de crisis. ¿A qué me refiero? Tiene chasquido y un cuadro confusional. Posiblemente esté haciendo un cuadro de crisis convulsiva. ¿Sí? Además tiene fiebre, tiene una cuadrantanopsia homónima derecha y signos de Babinski derecho, como que estuviera afectándose el lóbulo temporal. En ese contexto, al afectarse el lóbulo temporal y pensar que tengo una afectación del lóbulo temporal, el primer agente que yo debo descartar es que este paciente esté haciendo una encefalitis viral por herpes. Por eso es el PCR para herpes simple tipo 1. Es lo que están planteándote como opción de diagnóstico y es la que deben tener en cuenta cuando el paciente hace afectación de la conciencia, cuando el paciente hace crisis, cuando tiene cuadrantanopsia y tiene fiebre, ¿no? Además, por acá me pregunta el doctor Salvatierra cuáles son las secuelas más frecuentes. Normalmente no es frecuente tener infecciones por herpes simple tipo 1. Nosotros en el hospital hemos tenido uno que otro caso, pero no son frecuentes. Hay un
estudio hecho por el doctor Iván Espinosa de 99 pacientes pediátricos con meningitis viral, ninguno fue herpes. Entonces nuestras probabilidades de tener herpes son bajas, pero están presentes, siempre la tenemos en cuenta y muchas veces sobre tratamos a los pacientes pensando en herpes, pero es con una actitud preventiva. Eso es uno. Dos, me preguntan qué secuelas van a dar. Como cualquier lesión que dañe el mismo encéfalo, vamos a tener problemas de convulsiones, vamos a tener problemas de cuadrantanopsias, vamos a tener hemianopsias si es que esto se hace más extenso, hasta en un porcentaje del 70%, si el paciente no se maneja tempranamente, pueden fallecer cuando tenemos infecciones por herpes tipo 1. ¿Sí? ¿Qué área afecta más frecuentemente el herpes virus tipo 1? El área temporal. ¿Sí? El área temporal es el área que más se afecta y este es el área más epileptogénica. ¿Sí? Entonces los pacientes van a hacer crisis, eso es uno. Y dos, también es el área en donde está el área de la olfacción. Entonces muchos pacientes pueden tener lo que llamamos cacosmia. ¿Qué es eso? La olfacción de olores pútridos, pese a que está alrededor de, no sé, de alguna perfumería. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que esa área maneja la percepción del olfato y al estar afectada, muchas veces los pacientes reportan cacosmia, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Primero, el paciente cuando tiene un diagnóstico de esta condición, el paciente debe ser rápidamente, uno debe tener una sospecha de que el paciente tiene esta condición para poder ayudarlo. ¿A qué me refiero? Cuando un paciente tiene algún signo indirecto de que está haciendo una encefalitis, uno debe plantear esta condición y manejarla como tal. ¿Por qué? Porque si no el paciente puede fallecer. 2 a 3 días después que uno instale esta droga y el virus está haciendo el daño, el paciente va a quedar muy afectado. Entonces, cuando yo tengo sospecha clínica nada más de este paciente, ¿a qué me refiero? El paciente está con crisis, o el paciente tiene episodios de parafasias, o el paciente se desconecta temporalmente, uno debe usar esta droga, me refiero al aciclovir o el valaciclovir, para tratar de amainar los daños que puedan generar el herpes y hacer luego los estudios con la finalidad de confirmar lo que estoy pensando. Cuando no se hace así, le damos tiempo al herpes, que pueden ser 24, 48 horas, para que pueda dañar más el temporal y el paciente ser dañado de manera importante, ¿no? A ver, hay algunas preguntas que estamos... ¿cuál es la dosis de aciclovir? Me colocan. Es de 10 miligramos a 15 miligramos por kilo por dosis. ¿A qué me refiero? Uno le da 3 dosis al día. Entonces el paciente, si pesa 60 kilos, va a recibir 600 miligramos cada 8 horas. ¿Sí? Esa es la dosis de aciclovir que debe recibir. Acá el doctor Jesús Ticona, me parece, Pérez, me pregunta S.G. Hutchinson. No le entiendo muy bien cuando me pone estas, no sé qué es S.G. Ya. José Salvatierra me pone el mismo caso sin fiebre y presentando convulsiones tónico-crónicas con focalización. ¿En qué se podría sospechar? Podríamos tener un paciente que podría tener una lesión en el lóbulo temporal de tipo neoplásico, por ejemplo, y podríamos dar al mismo cuadro, pero no hay fiebre, ¿ok? Pero muchas veces depende de la condición clínica, de la condición inmune del paciente. ¿A qué me refiero? Podemos tener pacientes que no me hagan fiebre y eso no significa que no tenga herpes. Hay pacientes con HIV que me pueden hacer infección por herpes, es una opción. Sí, y no necesariamente cursan con el cuadro clínico típico de fiebre, trastorno en la conciencia y afectación conductual, no necesariamente. Entonces, mucho de la parte inmunológica influye en la presentación clínica de los pacientes, ¿ok? Entonces, no siempre esperemos que el paciente va a hacer todo lo que está escrito en el libro. Siguiente pregunta. El tratamiento médico con drogas anticisticerco está indicado como terapia primaria en cuál de las siguientes formas de neurocisticercosis. Marquen, por favor. Aló. ¿Y ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, ya. Entonces, con respecto a esta pregunta, encefalitis por cisticerco es una condición que normalmente
no se maneja con esta droga, sino con corticoides para disminuir la parte inflamatoria, que es lo que está causando daño. Hidrocefalia por cisticercosis, lo que se hace es colocar una desviación ventrículo-peritoneal y se procede a ubicar dónde están los cisticercos que están generando un stop en el líquido cefalorraquídeo. Calcificaciones por cisticerco no se manejan con anticisticercos, sino con antiepilépticos, porque muchos pacientes con calcificaciones hacen crisis o hacen episodios paroxismales, ¿sí? Cisticerco espinal, ¿cisticercosis espinal existe? Sí, sí existe. Hay una serie de estudios que está realizando Hugo García en donde se evidencia la presencia de lesiones de cisticerco en el canal raquídeo con escasa o nula manifestación clínica, así que sí hay. Y esto sí correlaciona muy bien con pruebas inmunes asociadas a cisticerco, en donde tienen tasas de correlación de hasta 70%. ¿A qué me refiero? Busco antígenos de cisticerco en sangre, y ese antígeno correlaciona en un 70% con la aparición de quistes subaracnoideos, ya sea en la base del encéfalo o a nivel de la médula. Pero sí, las drogas anticisticercos sí se usan para cisticercosis vesicular intraparenquimal. Esta es la respuesta D. ¿Ok? Procedemos. Antiepiléptico de elección va a depender. Si es una gestante, idealmente no usen valproato. Si es un paciente que tiene, ¿qué les digo? Mujer con cisticercosis, yo no recomiendo usar fenitoína. Si tienen que usar algo, usen carbamazepina o usen drogas de nueva elección, pero hay que evaluar el contexto del paciente antes de sugerir un antiepiléptico y saber no solamente la parte de crisis, sino la parte emocional, porque algunas drogas pueden ayudar a estabilizarlo. Vamos a proceder con la siguiente pregunta. Un hombre de 67 años se presenta desde hace 7 meses tosis palpebral fluctuante, diplopia y dificultad en sus actividades de vida diaria en casa, ejemplo, limpiar su jardín. El examen muestra tosis palpebral bilateral y fuerza muscular de 4/5 generalizada. Se sospecha de miastenia gravis. ¿Cuál es el test diagnóstico más sensible para este paciente? Contesten, por favor. No, si hay tiempo, resolvemos. Tenemos que la mayoría ha respondido, el 30% ha respondido receptores de acetilcolina. Un 10% ha respondido TEM para evaluar timoma. Un 26% electromiografía. Un 16% anticuerpos contra tiroquinasa y un 3% resonancia magnética cerebral. Bueno, con respecto a esta condición, hablando de la miastenia, es una condición crónica. El 70% de los pacientes cuando tienen miastenia van a tener diplopia, ¿sí? O en su mayoría tosis palpebral. Entonces, cuando ustedes vean en el examen que les puedan tomar la presencia de cualquier signo que les hable de tosis palpebral o diplopia, paren la oreja y piensen que podría tratarse simplemente de un caso de miastenia gravis. ¿Y qué les va a avalar o qué no les va a evaluar? La condición clínica, la presencia o no de afectación de la fuerza, o el cuadro clínico asociado a un estado de fatigabilidad muscular. Entonces, cuando tengan eso, planteen esa opción y manéjenlo como tal. Este cuadro clínico, ¿cómo se caracteriza? Se caracteriza básicamente por debilidad muscular que va apareciendo a lo largo del día. El paciente se levanta bien y puede comer sin ningún problema su desayuno. Ya en la tarde empieza a presentar alguna molestia para comer y en la noche le es casi imposible comer. Y mientras más actividad haga, más afectación de la fuerza va a tener y muchas veces requiere reposar para mejorar. ¿A qué me refiero? Que puede ir a dormir y cuando despierta mejor. ¿Ok? En este paciente lo que normalmente vemos son afectaciones a nivel de la placa mioneural. ¿A qué se refiere? Entre la unión y el músculo se generan sustancias de acetilcolina que van a estimular los receptores del músculo y a partir de eso esto se activa. Cuando ocurre esta enfermedad se generan anticuerpos contra los receptores de acetilcolina
Y al haber estos anticuerpos contra los receptores, disminuyen el número de receptores para acetilcolina y con bastante frecuencia el paciente va a tener fatigabilidad, que es la disminución de la fuerza conforme se repita un movimiento. Entonces estos pacientes van a tener fatigabilidad, van a tener falta de fuerza y un 70% de ellos tranquilamente pueden tener diplopia. Esos son algunos tips que les van a llevar a ustedes a pensar que el paciente pueda tener un cuadro de miastenia gravis. Ahora, con respecto al diagnóstico, que es la pregunta a la cual se dirige el tema, el diagnóstico es básicamente electromiográfico, ¿sí? El diagnóstico les permite a ustedes confirmar la sospecha clínica que ya tienen, y el uso de algunas sustancias como evaluación de receptores de acetilcolina nos permiten hablar de pronósticos. Asimismo, el TEN de tórax para evaluar esta condición, el TEN de tórax se hace para evaluar la presencia o no de timoma. Los timomas son condiciones que están asociadas a miastenia gravis y en pacientes menores hasta de 60 años se plantea la opción de que todo paciente con miastenia gravis menor de 60 años debería ir a timectomía porque tiene hasta un 40% de probabilidades de evitar que el cuadro continúe a través de los 5 años posteriores a la cirugía. Entonces, cuando yo tengo un paciente joven con miastenia gravis, yo debo buscarle timoma y debo plantear la opción de cirugía. Así no encuentre timoma en las imágenes. ¿Por qué? Porque el paciente puede no mostrar una imagen de tipo tumoral, sino simplemente estar esparcido en toda la región retroesternal, y cuando se haga la recolección de ese material y se evalúe en patología, vamos a encontrar células compatibles con timo. Entonces, ese retiro solamente de ese grupo celular podría condicionar que la miastenia se resuelva. Entonces, paciente con miastenia generalizada debe ir a timectomía, ¿sí? Y el punto de corte le dé 60 años. Acá me preguntan algunas cosas. ¿Cuándo usar corticoides? Primero, me preguntan diferenciación con respecto al Lambert-Eaton. Lambert-Eaton es un síndrome paraneoplásico en donde el paciente tiene, a partir de una neoplasia de pulmón de células pequeñas, el paciente desarrolla un cuadro de debilidad muscular que es inverso a lo que ocurre con la miastenia. El paciente con miastenia, mientras más repeticiones haga, más debilidad va a presentar. En cambio, el paciente con Lambert-Eaton tiene una función opuesta. Mientras más repite, más fuerza adquiere el paciente. Eso es una cosa que le va a caracterizar. Con respecto al botulismo, el botulismo es una intoxicación por una enzima que se libera en algunas conservas. El paciente lo que va a hacer es compromiso de los nervios oculares. El paciente va a hacer miopía, o sea, el paciente va a hacer una disminución de la respuesta de las pupilas a la luz y va a tender a estar cuadriparético, ¿sí? Cosa que no ocurre en el paciente con miastenia. El paciente con miastenia tiene fatigabilidad, que es la posibilidad de no seguir moviendo los miembros cuando tiene la afectación. Uso de corticoides en miastenia. Cuando el paciente hace una crisis miasténica, el paciente podría usar corticoides dependiendo de la condición en la que venga, ¿sí? Normalmente lo que hacemos es usar sulfato de piridostigmina y vemos su respuesta. Si en cuestión de 8 a 12 semanas el paciente se estabiliza y se siente tranquilo con la dosis de piridostigmina que usemos, el paciente se mantiene en esa medicación. Pero si el paciente no mejora usando esta medicación, uno le plantea la opción de corticoides, y lo que hace uno es usar más o menos de 0,5 a 1 miligramo por kilo de prednisona para el paciente, y progresivamente empieza a disminuir esa dosis con la finalidad de mejorar su respuesta. La idea es, con el tiempo, disminuir lo más que se pueda el corticoide y ver cómo responde a menores dosis de corticoides para que el paciente esté estable. Me dicen la clave entonces es electromiografía. Sí, la clave es electromiografía. Doctor, ¿y el test de tensilón? El test de tensilón es un test que se utiliza cuando la prueba electromiográfica normal no nos es categórica. Lo que te permite ese test de tensilón es evaluar la respuesta a esta droga y ver cómo responde el paciente, ¿sí? Y si el paciente es positivo a este test de tensilón, uno plantea la opción de que el paciente tiene miastenia gravis, ¿sí? Vamos a seguir con la siguiente respuesta, la siguiente pregunta.
Hombre de 24 años con antecedente de gastroenteritis aguda 3 semanas antes, que consulta por pérdida progresiva de fuerza en 4 miembros de 3 días de evolución, habiéndose iniciado a nivel distal en miembros inferiores asociado a paresthesia en manos y pies. A la exploración presenta tetraparesia o cuadriparesia de predominio en miembros inferiores, arreflexia y ausencia de signos piramidales, o sea, no hay afectación de la vía piramidal. ¿Qué resultado no esperaría encontrar en el estudio diagnóstico realizado a este paciente? Por favor, procedan a responder. Vamos a ver resultados de sus respuestas. ¿Qué resultados no esperaría encontrar en el estudio diagnóstico realizado a este paciente? Estudio electroneurógrafo compatible con polineuropatía desmineralizante, 10%. Bioquímica con 250 células, 46%, se lo tienen claro. Esta es la respuesta. La respuesta es que en el líquido cefalorraquídeo en un paciente con ese cuadro clínico no es compatible con ese hallazgo. ¿Ok? Cuando tenemos estos hallazgos hay que pensar en otra condición clínica como HIV, en donde los pacientes pueden desarrollar no solamente el cuadro Guillain-Barré que les están describiendo ahí, sino que asociado a eso hacen afectación del sistema nervioso central por el mismo Guillain-Barré y hacen pleocitosis. Entonces, en ese contexto, ustedes deben plantear esa opción cuando ven más de 50 leucocitos en una PL basal en pacientes con sospecha de Guillain-Barré. Ahora, determinación de anticuerpos antigangliósidos anti-GM1 de clase IgG positivos no es raro encontrarlo. Resonancia magnética nuclear normal no es raro tenerlo, y potencial de generación en los estudios electromiográficos tampoco es raro. Aquí lo que no espera uno encontrar es más de 50 células. Cuando encuentra Guillain-Barré y tiene más de 50 células, uno debe pensar en la posibilidad de que el paciente tenga HIV y tenga que hacer estudios más claros si es que es de reciente diagnóstico, o hacer proteína P24 para definir si es una prima infección. ¿Okay? Con respecto a Guillain-Barré, la mayoría de pacientes que hacen Guillain-Barré están asociados a un cuadro infeccioso previo, que está 2 a 4 semanas antes de que el paciente haga la afectación motora, ¿sí? Posterior a eso, el paciente empieza a desarrollar un cuadro de Guillain-Barré que se caracteriza básicamente por la asimetría de su afectación. O sea, no hay un Guillain-Barré. Existe Guillain-Barré asimétrico, sí, pero en la mayoría afecta manos y piernas, sobre todo piernas, ¿sí? Y el paciente con los días va a ir a postrarse, y si la enfermedad es agresiva, puede llegar a estar conectado a un ventilador mecánico por insuficiencia respiratoria tipo 2. Entonces, el paciente va a tener un cuadro que progresivamente va a llevar a la afectación motora de la parte voluntaria, y con el tiempo va a afectar la parte respiratoria requiriendo ventilación mecánica. Cuando un paciente hace afectación de la parte motora en menos de 6 a 8 días, ese paciente tiene mal pronóstico y es mejor que esté en observación en una unidad de cuidados intermedios o en una unidad de cuidados críticos, porque con facilidad va a llevar a la necesidad de ventilación mecánica, ¿no? Vamos por partes. Me están preguntando algunas preguntas. ¿Cuál es la característica del líquido cefalorraquídeo? Normalmente un paciente, cuando se le hace una punción lumbar, en las primeras horas de un Guillain-Barré, el líquido cefalorraquídeo es normal. ¿Qué quiere decir? Que una presión de apertura menos de 20, glucosas alrededor de 5, celularidad alrededor de 5, glucosa normal, proteína normal. La idea es que eso ocurra tempranamente, o sea, me refiero a la punción lumbar. ¿Para qué? Para hacer un control pasada la segunda semana, donde se ve la disociación albúmino-citológica. ¿A qué me refiero? Van a ver cómo aumentan las albúminas y las pruebas, las células no van a aumentar. Esa disociación se ve en Guillain-Barré y es lo que uno espera encontrar. Cuando encuentra mayor número de células, como se ve en el caso uno debe plantear otras opciones, no solo Guillain-Barré. Asimismo me preguntan el tratamiento para el Guillain-Barré. Bueno, el tratamiento va a depender de qué condición clínica tenga el paciente. Muchos pacientes se autolimitan en su Guillain-Barré y no requieren ningún manejo, eso es uno. 2, cuando el paciente hace afectación sin llegar a ventilación mecánica, lo que uno va a usar es, para el cuadro de Guillain-Barré es manejo del dolor, manejo de las molestias motoras y nada más. Pero si el paciente requiere intubarse y manejarse en unidad de cuidados críticos,
La indicación para esta condición es el uso de plasmaféresis o el uso de inmunoglobulinas, que son las que van a determinar una mejor evolución clínica y van a disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad en los pacientes que se someten a este manejo. ¿Alguna otra pregunta? Vitaminoterapia no existe. No hay, hasta donde yo he leído, alguna evidencia que alguna vitamina evite la aparición de Guillain-Barré. En caso de Guillain-Barré, tengan cuidado cuando hacen infecciones entéricas, porque hay un parásito que es el Campylobacter, que está asociado a la presencia de Guillain-Barré de tipo axonal, que es el que más daño va a causar en la parte motora y mayor dificultad para recuperar la ventilación cuando se afecta a esto. Entonces, cuando tiene un paciente diarreas como antecedente en el contexto de diarrea muscular generalizada, soliciten el estudio de Campylobacter jejuni, que hasta en un 30% se puede encontrar positivo en los pacientes con Guillain-Barré. ¿Y cuál es el tratamiento más apropiado para esta condición? Bueno, marquen, procedan a marcar, pero bueno. Los que han marcado mal es porque no están atentos. Ahí les dije la respuesta. Bueno, 70%. Hay algunos que han estado distraídos, no lo han escuchado. Todo paciente con Guillain-Barré debe ir a manejo con inmunoglobulinas o intercambio de plasma si esta condición pone en riesgo su vida. Hay algunos que se autolimitan o son leves y no requieren mayor manejo, ¿sí? Pero en aquellos que requieran manejo, inmunoglobulinas o intercambio de plasma. Ahora, si yo le pongo inmunoglobulinas más intercambio de plasma, ¿me va a mejorar la condición? No. Así que no hay que gastar más de lo que se debe. O usas inmunoglobulinas o usas plasmaféresis. No uses ambos porque no mejoran la condición, ¿sí? Diagnóstico diferencial del Miller-Fisher, ya. El Miller-Fisher es un Guillain-Barré más localizado en la parte troncal, ¿sí? El paciente va a hacer afectación de la parte troncal y va a hacer afectación de la parte vulvar sobre todo, ¿no? Entonces el paciente puede tener dificultades para la deglución, dificultades para la propia manejo de la vía aérea. Entonces en esa condición hay que tener más cuidado y tiene que estar hospitalizado hasta que se resuelva el caso, ¿sí? En algunas enfermedades neurodegenerativas se produce acúmulos intracelulares de proteínas anormales. Una de esas enfermedades, la enfermedad de Alzheimer, se caracteriza por el depósito intracelular D. Marquen, por favor. En sus respuestas, por favor. Bueno, vamos a continuar. Doctor, me plantearon el diagnóstico diferencial de Miller-Fisher, ¿ya? Con respecto al diagnóstico diferencial de Miller-Fisher y Guillain-Barré, hay una triada que se asocia al Guillain-Barré, que es oftalmoplegia, ataxia y, oftalmoplegia, ataxia y ptosis palpebral, si no me equivoco, asociada a esta condición. Es una triada que te permite diferenciar el Guillain-Barré, que te permite, que es parte del diagnóstico diferencial cuando uno piensa en Guillain-Barré con afectación central, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes de continuar y ver las respuestas que han dado a la pregunta previa. Oftalmoplegia, sí, esta es la respuesta. Oftalmoplegia, reflexia y ataxia, ¿sí? Esa es parte del cuadro del Miller-Fisher, ¿ok? Vamos a leer las respuestas que ustedes han emitido. ¿Sí? Ponen el 3% sinucleína, el 51% ponen tau hiperfosforilada y otras en menos concentración, otras variables, ¿sí? Está bien, la condición que genera la enfermedad de Alzheimer es un depósito es una tautopatía, se llama, ¿no? Se fosforila la proteína tau y esta se acumula en pequeños grupos o acúmulos de
de neuronas que se van destruyendo progresivamente, ¿ok? Un paciente con enfermedad de Alzheimer inicia su cuadro 20 años antes de que aparezca algún hallazgo, ¿no? Entonces, el paciente con enfermedad de Alzheimer debuta a los 80, pero su enfermedad degenerativa empezó a partir de los 40, 50, hasta 60 años y progresa. Lo único que hace es progresar y deteriorar las funciones cognitivas del paciente. Uno va a dominar enfermedad de Alzheimer cuando hay afectación de al menos 3 funciones superiores, siendo una de ellas la memoria. ¿A qué me refiero? Que el paciente va a tener afectación del habla, afectación motora y debe estar incluida en esa condición para considerar Alzheimer la memoria. Y sobre todo la memoria a eventos recientes, no a eventos ocurridos hace mucho tiempo, sino a eventos de reciente inicio. ¿A qué me refiero? ¿Dónde colocó la llave? ¿Dónde dejó la escoba? O se olvida de que ha dejado prendida la cocina, o sale a la calle y se olvida de salir con la llave. O sea, siempre van a haber errores con respecto a la memoria reciente. Y eso caracteriza la enfermedad de Alzheimer. En el tiempo el paciente se va a deteriorar y esta enfermedad va a ser progresiva e ignominiosa porque no hay forma de detenerla, ¿sí? Siguiente pregunta. En la esclerosis lateral amiotrófica, la lesión se localiza en. Respondan la pregunta y conversamos. Los resultados que tenemos. En la esclerosis lateral amiotrófica, en ELA, la lesión se localiza en. La mayoría ha marcado en el asa anterior de la nervio. Exacto. Esa es la respuesta correcta. El ELA es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Se caracteriza por la afectación de la vía piramidal, y que puede empezar ya sea en primera e ir a segunda neurona o empezar en segunda e ir a primera. Pero una característica del paciente con esclerosis lateral amiotrófica es la atrofia motora que ocurre, ¿ok? ¿A qué me refiero? El paciente progresivamente empieza a deteriorarse en la parte muscular, a tal punto que no puede primero mantenerse parado, posteriormente tiene que estar postrado y posteriormente no puede ni siquiera respirar, a tal punto que requiere ser conectado a un ventilador mecánico que ejerza la función que no hace su tórax para poder respirar. Entonces, el paciente, ¿qué es lo que tiene? Una afectación del asta anterior de la médula y va a dar un síndrome de primera neurona muchas veces, caracterizado por la presencia no solamente de liberación piramidal, sino de afectación de segunda neurona, y el paciente va a tener fasciculaciones y atrofia de interóseos de manera importante. Entonces, que es consecuencia de toda esta afectación del asta anterior y de lo que sale del asta anterior, que es la segunda neurona. ¿Ok? Entonces está bien que tengan claro eso, y el manejo al momento se ha probado ceftriaxona, se ha probado muchas drogas con la intención de darle alguna opción a los pacientes con ELA, y al momento, hasta donde yo he leído, no hay droga que demuestre beneficio. Asimismo, en estas enfermedades degenerativas, ¿a qué me refiero? Alzheimer, Parkinson o ELA, se ha estado usando de manera experimental las células madre, ¿sí? Al momento no hay información de que estas sustancias o de que esta aplicación de, entre comillas, células madre tenga algún beneficio en los pacientes. No hay ningún ensayo clínico que me demuestre que esta aplicación es útil para nada, ¿ok? Cuando tengamos y no solamente es eso, sino que la Asociación Americana de Neurología ha publicado un paper en donde no avala el uso de esta condición para pacientes con enfermedades neurodegenerativas porque no hay ningún ensayo que demuestre su utilidad. Entonces no tiene que usarse porque no está demostrado, al menos para enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Me pregunta por acá Wendolin, doctor, ¿él afecta a la primera y segunda neurona? ¿A cuál de las dos afecta más? Mira, la forma de presentación de ELA varía. Hay ELAs que empiezan en segunda neurona y ascienden y hacen afectación de primera neurona, ¿sí? Hay pacientes que hacen afectación de primera neurona y luego van a hacer afectación de segunda. Hay pacientes que hacen afectación de primera, de segunda, y hay pacientes que hacen asociado a esto afectación cognitiva. Entonces, cuando yo busco a un paciente que tiene ELA, el 3% nada más de estos, por ejemplo, van a hacer afectación cognitiva. La mayoría no van a tener afectación cognitiva, ¿sí? Tal es el caso de este físico inglés al que se le considera que está afectado por ELA, pero el diagnóstico no es tan creíble porque ya ha pasado más de 50 años de vida y aún sigue vivo este señor teniendo ELA, ¿no? Pero bueno,
la idea es de que esta es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad en la que deben ustedes pensar cuando el paciente tiene un síndrome de una caquetia, empieza a disminuir de peso y hay afectación de la parte motora, ¿no? Asociado a liberación piramidal y a atrofia de interóseos o disminución de la masa muscular con fasciculaciones en miembros superiores y miembros inferiores, ¿ok? Vamos a tomarnos 10 minutitos para discutir esto, algunas preguntas que ustedes deseen hacer y de ahí reiniciamos, empezamos de nuevo, ¿sí? Vamos a continuar con las exposiciones, de las preguntas. Cualquier detalle me hacen saber y vamos a estar discutiendo los temas que ustedes quieran, ¿ok? 21, una paciente mujer de 34 años con diagnóstico de migraña sin aura, que consulta por episodio de sus cefaleas habituales en número de 4 a 5 al mes. ¿Cuál de estos tratamientos no estaría indicado? Respondan, por favor. Tenemos 32% tomar tretanos durante todos los ataques. Lo siguiente es utilizar dosis bajas de ergotamina en forma diaria. Lo tercero es administrar profilaxis con propanolol, tomar todos los ataques agudos con naproxeno, utilizar profilaxis con flunarizina. Bueno, y la respuesta incorrecta o la que no está indicado es el uso de diario de ergotamina a dosis bajas, ¿no? Uno puede usar tritanes cuando los ataques están presentes, puede usar profilaxis con propanolol, con flunarizina, con topiromato, con amitriptilina, con varias sustancias, ¿sí? Y tratar los ataques agudos con naproxeno o con cualquier tipo de AINES. Esas son las indicaciones para el manejo de esta condición. O sea, la idea es que esta condición clínica es una condición que genera una inflamación de una onda que va de la región occipital hacia la región anterior, hacia la región frontal, ¿sí? Y lo que uno hace con el manejo es disminuir esa inflamación a través del uso de antiinflamatorios o de corticoides, ¿no? Siguiente pregunta. Un paciente de 73 años sufrió un accidente de tráfico con traumatismo craneal en el que se recuperó. A los 3 meses inicia en forma progresiva alteración de las funciones superiores, incontinencia urinaria ocasional y su caminar es torpe. Probablemente presenta. Respondan a la pregunta, por favor. Vamos a ver las respuestas que han emitido ustedes. ¿Sí? El 40% considera que hay un hematoma intraparenquimal. El 13% considera que hay hidrocefalia de presión normal. Un 16% considera que hay atrofia postraumática y un 10% considera que hay un tumor cerebral. ¿Ok? En este contexto ustedes deben pensar que este paciente ha hecho una lesión importante del encéfalo que puede haber dañado la capacidad de reabsorción del líquido cefalorraquídeo a nivel de los corpúsculos hepachón y la parte superior y empieza a presentar de manera progresiva alteración de la función superior, incontinencia y un caminar torpe. Eso se llama hidrocefalia a presión normal. Y estos pacientes mejoran mucho con la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal que ayuda a descomprimir el encéfalo y a ver que el paciente mejora en su caminar, en su raciocinio y en el control de esfínteres. ¿Ok? Siguiente pregunta. Mujer de 70 años, previamente bien, consulta al médico por una pérdida aguda de visión del ojo derecho, siendo diagnosticada de neuritis óptica isquémica anterior. Se recoge en su historia la existencia de una hipertensión arterial bien controlada y un cuadro de cefalea parietal en las últimas semanas. Una semana antes, un estudio analítico mostraba una BCG en 100 a la hora. Identifique la conducta inmediata más correcta. Marquen, por favor. Quiero que sepan si ya contestaron, por favor, vamos a analizar sus respuestas, ¿ok? A ver, esta paciente, ninguno ha contestado el 63%, ¿sí?
un 13% solicita una tomografía, un 6% administran heparina, un 13% administra prednisona, ¿sí? Y un 3% realiza una retinografía de urgencia. Bueno, lo que tiene esta paciente es una arteritis de la temporal. Es un cuadro de cefalea en paciente mayor con BCG aumentada. En ese contexto lo que hay que usar es corticoides o dosis altas. Me pregunta Wendy, doctor, respuesta, por favor. La respuesta es la pregunta D. La respuesta D, administrar prednisona hasta concluir el diagnóstico. Lo más probable es que esta paciente esté haciendo una arteritis de la temporal, que se caracteriza por dolor de cabeza, pérdida de la visión, BCG alta, y que responden muy bien a corticoides. En algunas ocasiones puede encontrarse BCG a baja concentración y que en una segunda repetición se ve claramente que esa BCG se eleva. ¿Ok? Siguiente pregunta. Mujer de 70 años consulta por presentar durante las últimas 3 semanas astenia, febrículas vespertinas, cefalea global y durante los últimos días se han presentado confusiones intermitentes y somnolencia progresiva. A la exploración se observa una temperatura de 38 grados, dudosa rigidez de nuca y parece el sexto par derecho. La placa de tórax muestra un discreto engrosamiento pleural apical derecho. El hemograma es normal, el perfil bioquímico normal. Tras realizar una punción lumbar se observan resultados siguientes en el líquido. 170 de presencia de apertura, proteínas en 140, glucosa en 32, 270 células, 70% de linfomas nucleares. Tinción de grandes, 100 Nielsen, así como estudios bacterianos son negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Procedan a marcar, por favor. Procedan a marcar, por favor. Como vemos aquí, un 40% ha marcado meningitis tuberculosa, que es lo que tiene este paciente. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un paciente con una celularidad aumentada en 270 células, a predominio de linfomononucleares son un 70%, con una glucosa baja, alrededor de 32 y proteínas normales, en el contexto de una enfermedad de más de 2 a 4 semanas, ¿no? Que es lo que normalmente vemos. Asimismo tenemos palesia del par derecho, el sexto par derecho. Esta palesia no necesariamente está asociada a daño del encéfalo, ¿no? 170 milímetros de mercurio, milímetros de agua o de mercurio, ¿de qué es acá? A ver, déjame revisar ese dato de la pregunta, ¿sí? Pero el resto calza con un cuadro de una meningitis tuberculosa, que es un cuadro larvado, que es un cuadro de larga data que aparece y afecta al paciente en forma progresiva y en la gran mayoría de las veces tiene mínimo la evaluación al menos de 2 médicos en su evolución para tratar de encontrar una causal de esta condición clínica que afecta a la persona. ¿Okay? El paciente se caracteriza básicamente por hacer una afectación del tronco, de la base del encéfalo, y hace que el paciente progresivamente empiece a hacer episodios de hidrocefalia que son cada vez más que comprometen más al sujeto, ¿no? La tuberculosis, la meningitis tuberculosa al momento tiene manejo, sí. Las tasas de aislamiento de la gente son bastante bajas en nuestro país. El tratamiento es el tratamiento base al esquema 1, ¿sí? Asociado a corticoides. Cuando hay necesidad de colocar una válvula por la hidrocefalia, esta debe ser colocada y seguir tratándose para, en la medida de lo posible, mejorar al paciente. El uso de corticoides también está avalado en el ensayo clínico hecho en Taiwán, en donde se evidenció que el usar tempranamente corticoides en los pacientes mejoraba su condición clínica al año, a los 2 años. Entonces, normalmente un paciente que tiene meningitis tuberculosa debe usar corticoides a dosis de 0,4 miligramos por kilo de inicio, progresivamente ir bajando, y el esquema 1 o el esquema que le corresponda según la condición clínica que éste tenga, ¿no?
¿El uso de corticoides está permitido en tuberculosis? Sí, hay un ensayo clínico realizado en Taiwán en donde usaron corticoides a dosis de 0,4 miligramos por kilo la primera semana, 0,3 la segunda, 0,2 la tercera y 0,1 la cuarta semana. Y luego ir bajando de forma progresiva esa dosis hasta que el paciente pueda ir a casa. En esa condición, el uso de corticoides ha demostrado disminuir de manera importante la mortalidad, sobre todo a pacientes cuando el estadio de la enfermedad tuberculosa es estadio 1, en donde se ve mayor beneficio, ¿no? Ahora, ese mismo criterio en pacientes con HIV no ha demostrado mayor beneficio, pero igual por extensión de información se usa en ellos. El corticoide, doctor, solo en meningitis tuberculosa en cualquiera de sus presentaciones de la tuberculosis. Hay algunas presentaciones asociadas al uso de corticoides en tuberculosis. Una es meningitis, la otra es uveitis TB, la otra es cuando hacen afectación de las plaquetas por una afectación del vaso. Son condiciones muy puntuales las que están asociadas al uso de corticoides en tuberculosis, ¿no? Uveitis era una, meningitis es la otra, plaquetopenia asociada a afectación del vaso por la misma tuberculosis. Entonces hay cosas muy puntuales, pero en meningitis sí se debe usar y la dosis va bajando progresivamente. ¿Ok? La siguiente pregunta: mujer de 42 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias refiriendo a haber sufrido cefalea intensa de aparición súbita, que persiste después de 6 horas y no responde a los analgésicos habituales. En la expresión estaba febril, consciente y orientada, sin signo de focalización, destacando solo una discreta rigidez nuca. La presión es 15,8. Se toma un TAC que resulta normal. ¿Cuál de las siguientes opciones es la primera a seguir? Evalúen esta pregunta, respondan y la evaluamos en unos minutos, ¿ok? Proceda. Vamos a evaluar sus respuestas y vamos a decidir qué encontramos, ¿ok? Bueno, la respuesta más frecuente ha sido observar disminuir farmacológicamente la presión arterial, es la sigla más frecuente con 23%. Pero en un paciente que tiene lo que estamos viendo acá, que en forma súbita se cefalea y mantiene una presión alta y que este dolor no cede a un manejo analgésico y persiste pese al manejo y la tomografía es negativa, uno cuando tiene un paciente de inicio súbito asociado a dolor, uno debe pensar en hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? Eso es lo más importante que debe caer en la cabeza cuando el dolor es súbito. Cuando este dolor súbito no mejora y tengo una TAC negativa, el siguiente paso es hacer una punción lumbar. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta paciente? B es la respuesta y es hacer una punción lumbar. Esa es la respuesta para el caso de este paciente. Cuando tenemos hemorragia subaracnoidea y tenemos la sospecha de hemorragia subaracnoidea, uno debe permanecer en esa sospecha hasta que demuestre que no lo es. Y si para demostrar que no lo es le tengo que hacer panangiografía, bueno, se mantendrá hasta el momento en el que esta panangiografía salga negativa y puede irse tranquilo a casa. ¿Ok? Esta es una condición de alta mortalidad, idealmente debe ser manejada de manera agresiva y debe estar metida en una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados críticos. ¿Por qué? Porque hay hasta una tasa de mortalidad que puede llegar a entre 30 y 50% de mortalidad asociada a hemorragia subaracnoidea. Siguiente pregunta: ante un cuadro clínico de amenorrea, galactorrea y pérdida de los campos visuales, el primer diagnóstico a considerar es, contesten por favor. Bueno, vamos a evaluar las respuestas que han emitido y discutir estas. Bueno, es sencilla la pregunta: hay amenorrea y galactorrea. Eso nos lleva a pensar de que la prolactina está alta. ¿Ok? Entonces, por eso la sensibilidad de esta prueba para discernir algún tema es baja. Tiene 73% de diagnósticos bien realizados. Entonces, eso es una cosa favorable para ustedes, pero no creo que una pregunta tan sencilla les venga, pero está bien que lo tengan claro, ¿sí? El diagnóstico es un prolactinoma. Siguiente pregunta: un enfermo de 40 años que refleja dolor intenso a nivel de la región posterior del muslo y la pierna derecha con reflejo aquilo abolido. El diagnóstico primero que habría que pensar es, planteen sus diagnósticos por favor de manera rápida, gracias. Sí, vamos a ver sus respuestas.
hernia discal L5S1. Sí, esa es la respuesta. O sea, cuando encontramos disminución de los reflejos aquilios, estos aparecen con afectación del reflejo aquiliano cuando se afecta al nivel de L5S1. Entonces la capacidad de discernir de esta prueba no es muy buena, pero ayuda a fijar un concepto, que es que ese reflejo siempre está afectado cuando hay afectación de L5S1, ¿no? Y el dolor típicamente es un dolor por la región detrás de la pierna, es un dolor tipo quemante, urente, tipo ardor, tipo quemazón. Cuando ustedes quieren aclarar si el dolor que están describiendo es un dolor neuropático, utilicen un instrumento que es el DN4, les va a ayudar mucho a fijar la posible que el hallazgo que están encontrando sea de tipo neuropático o no. ¿Sí? Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes rasgos es característico de los signos extrapiramidales de la enfermedad de Parkinson? Contesten, por favor. Doctor, Sí, una consulta. La pregunta anterior del HTA, la respuesta era PL. punción lumbar. Sí, Ya. Pero ¿por qué no se le hacía una angiografía primero? porque primero una angiografía cuesta mucho dinero, segundo, una punción lumbar que es una cosa que no hace daño al paciente y con relativamente poco costo me va a sacar de las dudas, ¿no? Ujú. Entonces, costo efectivo, Ya. costo-beneficio, de lejos me conviene una punción lumbar. Con costo-beneficio. Ya, perfecto. Gracias. Vamos a ver esta respuesta, por favor. Con respecto a esta pregunta, la mayoría ha contestado la pregunta C, es la asimetría. ¿Cuál de los siguientes rasgos es característico de los signos extrapiramidales de la enfermedad de Parkinson? Bueno, vamos a discutir ítem por ítem, ¿sí? Normalmente, cuando un paciente tiene escasa o nula respuesta a la levodopa en fases incipientes, eso es raro. Normalmente los pacientes hacen una buena respuesta y eso te confirma el diagnóstico. La instauración relativamente rápida, eso es raro. Normalmente Parkinson no se instala de manera rápida y súbita, es progresiva y lenta. La asimetría sí es una característica, tiende a ser asimétrico y con el tiempo afectar el otro hemiscuerpo, ¿sí? Con respecto a su asociación con temblor cefálico puede aparecer pero en etapas tardías y se asocia con piramidalismo, eso normalmente no ocurre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esta condición debemos tener cuidado y evaluar eh, con relativa sensibilidad para no equivocarnos. Vamos a tener la pregunta 29, hombre de 24 años con antecedente de gastroenteritis aguda 3 semanas antes, que consulta por pérdida progresiva de la fuerza de 4 miembros de 3 días de evolución, habiéndose iniciado a nivel distal en miembros inferiores, asociando parestesias en manos y pies. A la exploración presenta tetraparesia, predominio en miembros inferiores, arreflexia y ausencia de signos piramidales. ¿Qué resultados no esperaría encontrar en el estudio diagnóstico realizado en este paciente? Doctor, disculpe. Esta pregunta. ¿Sí? Doctor, disculpe. La respuesta de la anterior pregunta, por favor. La respuesta de la anterior pregunta, por favor. La asimetría. Procedan a responder esta pregunta, por favor. Ok, muchas gracias. Respecto a esta pregunta acerca de la enfermedad vascular cerebral, señala el enunciado que no es correcto. Respondan esta pregunta, por favor.
respuestas y discutir el caso, ¿sí? La patología cardíaca más frecuente relacionada con la patología vascular cerebral y la fibrilación auricular, eso es verdadero. La hipertensión arterial es un factor de riesgo, es verdadero. Los AIT pueden tener un origen trombótico, eso es verdadero, ¿sí? Pero en la mayoría de casos son embólicos, ¿sí? La existencia de un AIT es factor de riesgo para un ictus isquémico, eso es verdadero. El factor de riesgo globalmente más importante para el ictus isquémico no aparece en ninguna de las opciones previas, eso es falso, ¿sí? El factor de riesgo más importante para la aparición, ahí para eso se utiliza el ABCD2. El ABCD2 es un score de riesgo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cuando ustedes tienen un paciente en quien sospechan que el paciente tiene un evento vascular que rápidamente se ha resuelto, uno utiliza el ABCD2. ¿Qué es el ABCD2? Es un score de riesgo. ¿Para qué les sirve a ustedes el ABCD2? Les sirve para valorar la probabilidad de que un paciente esté haciendo un evento o que recurra o haga un evento vascular importante. A, de edad, más de 60 años. B, de presión arterial, más de 140/90. C, de características clínicas. ¿A qué me refiero? Debilidad unilateral, disturbio para hablar sin debilidad u otros síntomas. D, de duración, menos de 10 minutos, de 10 a 59 minutos y más de una hora. Y D, de diabetes, ¿sí? Entonces, el factor, este score de riesgo lo que les va a dar a ustedes es la probabilidad de recurrencia o la probabilidad de infarto, ¿sí? Un paciente con, por ejemplo, un paciente con bajo riesgo se considera que tiene menos de 2% de evento, ¿sí? Es cuando el score es de 0 a 2, ¿sí? Un paciente que tiene más de 2 puntos tiene un riesgo intermedio a alto de hacer evento. En ese caso, el paciente tiene que hospitalizarse y hacerse de todos los estudios con la finalidad de definir su condición de manejo, ¿sí? Ok, a ver, déjenme ver. Creo que aquí tenemos las 30 preguntas. Cualquier detalle que quieran discutir en este momento, pueden preguntarme algunos detalles que ya estamos terminando. Gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? La respuesta es la E, la que no es correcto que el factor de riesgo. Ahí está. Tenemos la hipertensión como un factor, la edad, que es otro factor que no está ahí, no se le ha puesto ahí, sí es otro factor. El ser diabético tampoco está incluido ahí, pero estamos ahí con algunas variables como la hipertensión, el origen trombótico en algunos casos y la existencia de que el AIT es un factor de riesgo. El tratamiento para el AIT es el uso de aspirina a 100 miligramos por día y atorvastatina a dosis de 80 miligramos día. Bueno, por tiempo, por lo menos 3 meses y luego evaluar para ver si continuamos con el manejo. Bueno, muchas gracias, buenas noches y suerte.